Bien, como parte del curso de diseño de estructuras de concreto 2, es necesario revisar los conceptos relacionados con el diseño de losas nervadas o losas nervuradas en una dirección, y eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Vale decir que todo este material lo hemos tomado de la tesis del ingeniero Ángel Roberto Sic García, llamada Guía Teórica y Práctica del Curso Concreto Armado 2 de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ingeniería. Dicha tesis fue presentada en el año de 1988 y ha fungido como una importante referencia en la docencia en dicha casa de estudios, en la Facultad de Ingeniería y en la carrera de Ingeniería Civil, por supuesto. Entonces, vamos a rehacer un ejemplo que ahí se presenta, relacionada con el diseño de una losa nervurada en una dirección. Entonces, lo que se nos presenta en esta figura es justamente el esquema en planta primero, y de ahí en sección de lo que sería el arreglo de vigas principales que estarían sosteniendo a la losa que se pretende diseñar en una dirección. La losa, aquí estarían los nervios de la losa, cada uno de estos serían los nervios, esquemáticamente hablando, y aquí tendríamos de hecho a un rigidizante. Abajo tenemos una figura en la cual se nos presenta digamos una sección, podría ser una sección como esta, ¿verdad? Este sería lo que se nos presenta acá, en el cual tenemos un esquema de las vigas que usualmente se utilizan cuando se proyectan losas nervuradas o losas nervadas. Dichas vigas por lo general tienen una sección que varía, ¿sí?, en ancho a lo largo de su peralte, ¿sí? Entonces en su parte más baja la viga tiene 60 centímetros de espesor y va a variar de tal manera de que en su parte más alta va a tener 5 centímetros más de cada lado. Esos son los 5 centímetros a los que nos referimos, y eso también se ve reflejado acá. Aquí están los 5 centímetros que el autor apunta. Centímetros. Entonces, esos 5 centímetros de hecho van a ser importantes en nuestros cálculos. Vamos a saber entonces que a ejes entre las vigas de apoyo tenemos una longitud de 9.60 metros, lo cual significa que si tenemos 30 centímetros desde el si tenemos vigas de 60 centímetros acá, entonces aquí vamos a dibujar lo que estarían los 60 centímetros, punto 60. Eso significa que tenemos, de hecho, aquí tenemos punto 30 y aquí tendríamos también punto 30. Eso significa entonces que a rostros, de hecho, tenemos desde aquí hasta acá, en total, vamos a tener
9 metros. Y eso es lo que tenemos de hecho indicado acá. 9 metros. Ahora bien, de lo que se trata es justamente de dimensionar estos elementos, es decir, cada uno de los nervios, ¿sí? Y vamos a tener también que corroborar que este ensanchamiento que tenemos en la proximidad del borde de la viga de apoyo, en cuanto al ancho de los nervios, de la sección transversal de los nervios, yo creo que queda claro. Se ve aquí que tenemos un ensanchamiento. Vamos a verificar que ese ensanchamiento es apropiado para soportar la carga cortante que le va a caer a cada nervio. Entonces ese ensanchamiento va a tener lugar a lo largo de 1 metro a partir de el borde superior, es decir, a partir de este borde vamos a tener 1 metro en el cual va a ser variable la sección del nervio, tal y como aquí se presenta. Más adelante tenemos un detalle más, un acercamiento más grande, en el cual podemos ver con más detenimiento ese ensanchamiento de la sección. Entonces nos dan una serie de cargas como especificaciones de la losa que tenemos que diseñar. Tenemos una carga viva de 732 kilogramos fuerza por cada metro cuadrado, eso es 150 libras fuerza por cada pie cuadrado. El peso propio de los nervios lo podemos estimar en 376 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado o 77 psf. El cero falso en realidad lo tenemos en 49 kilogramos fuerza por metro cuadrado o 10 psf. Y las instalaciones las tenemos en 83 kilogramos fuerza por metro cuadrado o 17 psf. Los materiales que vamos a utilizar se pueden caracterizar por un F'C en el concreto de 4 KSI o 281 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y un FY de 4200 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado o 60 KSI. Y vamos a tomar el peso del concreto como de 2.3 toneladas por cada metro cúbico o 145 libras fuerza por pie cúbico. Esto es concreto de peso normal. Si hablamos de las condiciones de diseño, bueno, ya vimos que el claro interior tiene una longitud de 9 metros. La distancia libre entre las vigas de apoyo. Vamos a retornar. Está una distancia libre entre las vigas de apoyo. 9 metros. Ahora, el espesor de la losa superior se ha especificado en 9 centímetros. Esa variable se conoce como H en nuestra terminología. Ahí tenemos, hay una metodología que se encuentra en el manual de la CRCI del Instituto del Concreto Reforzado de los Estados Unidos para encontrar estos valores de H en losas nervadas, valores sugeridos iniciales. La anchura del nervio la vamos a tomar en 15 centímetros o 6 pulgadas y la distancia entre nervios, distancia libre entre nervios, S es igual a 75 centímetros. Entonces W de hecho es variable en una longitud de 1 metro, tal y como habíamos dicho
en cada extremo del claro, y el incremento del ancho de 15 centímetros, 6 pulgadas a 28 centímetros, 11 pulgadas, va a tener lugar a lo largo de ese metro de distancia. Entonces, vamos a ver la figura a que nos estamos refiriendo exactamente. El peralte del nervio recomendado para ambos extremos continuos, como es el caso de esta viga, de estos nervios correspondientes a esta losa, los vamos a tomar en L sobre 21, y como L es 9, eso nos deja 9 dividido 21, eso nos da 0.43 metros, lo vamos a redondear a 45 centímetros. Entonces, ya habiendo revisado esos datos, podemos pasar al paso 1, en el cual lo que vamos a ver es la carga por metro lineal. Vamos a tratar de calcular esto tan certero como sea posible. Este cálculo lo vamos a tratar de hacer y vamos a hacer una suma simple, ¿verdad?, de las cargas gravitacionales muertas. Ya hemos visto las cargas por peso propio del nervio, por el cielo falso y por las instalaciones. Cada una de esas tres las sumamos, 376 más 49 más 83, esto nos va a dar 508 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Entonces de ahí este resultado lo multiplicamos por el factor de carga del código que estamos utilizando. Si estamos usando las versiones más modernas de ASCE 7, vamos a tener que utilizar un factor de carga de 1.2. Entonces 508 por 1.2 nos va a dar 609.6 kilogramos fuerza por metro cuadrado. La carga viva la habíamos especificado en 732 kilogramos fuerza por metro cuadrado, multiplicando por el factor de carga de 1.6 de carga viva, nos va a dar 1171.2 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Al hacer la suma de estos dos, obtenemos la carga por metro cuadrado, la cual hemos llamado W mayúscula sub U, y eso nos da 1780.8 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Ahora, las cargas por metro lineal de nervio, WU minúscula. WU minúscula ya va a ser por metro lineal de nervio. ¿Cómo lo encontramos? Bueno, W minúscula U es igual a W mayúscula U por la distancia eje a eje entre cada nervio, que es igual a S más B, y eso va a ser, este S más B es, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, a 0.75 más, que es la separación a rostros, más el ancho de cada nervio en su parte más baja, que es 0.30. Perdón, 0.15. Entonces,
Entonces vamos a recordar en esta instancia que hemos dicho que la anchura del nervio iba a ser 15 centímetros o 6 pulgadas y que eso lo vamos a llamar BW y ese era 75 centímetros, que es la distancia a rostros entre nervios. Entonces de esa cuenta que por esa razón tenemos este S más B igual a 0.75 más 0.15, que es 0.90 metros o 90 centímetros. Entonces al multiplicar 1780.8 kilogramos fuerza por metro cuadrado por 0.90 metros nos va a dar 1603 kilogramos fuerza por cada metro. Ya habiendo calculado el W minúscula U, que es 1603 kilogramos fuerza por cada metro, procedemos a calcular los momentos. Eso sería el paso 2. Y entonces aquí lo que tenemos que hacer es remitirnos a lo que dice el código, los valores recomendados para los momentos negativos y los momentos positivos, ¿verdad? En el caso de tramos continuos, en este tramo continuo vamos a tener W al cuadrado dividido 11 como los momentos negativos y como momento positivo W por el cuadrado dividido 16 sería el momento positivo en el centro. Entonces hacemos este cálculo, momento negativo W 1603 por la longitud libre, que es 9 elevado al cuadrado dividido 11, y eso sería 11.804 kilogramos fuerza por cada metro. Eso sería estos momentos que tenemos aquí, WL cuadrado partido 11. Y ahí si nos vamos al momento positivo, sería 1603, que es WU por la longitud elevada al cuadrado, 9 al cuadrado dividido 16, y eso nos da 8115 kilogramos fuerza por cada metro. Eso sería lo que tenemos aquí de momento positivo máximo. Si nos vamos al tercer paso, lo que tenemos que hacer es determinar el área de acero requerida y tamaño de las varillas. Entonces en este caso, para el momento negativo utilizamos un AS, ¿verdad? Que viene de la fórmula que ya todos conocemos. ¿De qué fórmula estamos hablando? Simplemente estamos hablando de MU, phi por MU es igual a phi por AS por FI por D menos A medios, ¿verdad? Una fórmula muy conocida, ecuación muy conocida en el diseño de estructuras, diseño de vigas de concreto. Y de hecho esto proviene pues de la teoría de la flexión de las vigas de concreto, ¿verdad? Como ustedes recordarán, si tenemos aquí nuestras varillas de hierro, vamos a tener una tensión que va a ser igual a S por FY, y aquí vamos a tener un determinado bloque equivalente de esfuerzos, y ese bloque equivalente de esfuerzos iba a penetrar ya el bloque equivalente, de hecho lo medimos así, una distancia A, ¿verdad? El bloque equivalente de esfuerzos pues va a tener una resultante
que es la compresión, y la distancia que tenemos de acá para acá es lo que se conoce como el peralte efectivo de. Entonces este brazo que tenemos aquí ese sería D menos A medios. Entonces el momento, obviamente, que la sección puede tomar hemos dicho que era, ¿qué sería? Sería la fuerza T por AS por FY por, perdón, aquí les hice mal el dibujo, este sería A medios estaría aquí aproximadamente, entonces esta sería la D menos A medios y sería todo esto. Entonces el momento MU es igual a esta fuerza de tensión, que es igual a la de compresión. De hecho aquí se forma un par, entonces sería AS por FY por, que sería la fuerza que tenemos aquí de tensión, por el brazo que sería D menos A medios, justamente lo que tenemos aquí de brazo. Entonces es un pequeño recordatorio, nada más. Ahora, ¿qué pasa si queremos despejar a S en esta ecuación? Después de algunas sustituciones que se hacen en las cuales se coloca A en función de C, que era la distancia que penetraba todo el bloque en compresión, pero no el bloque equivalente que es este, sino el bloque no lineal, que tiene una forma como esta. ¿Sí? Entonces este era C. Ya cuando lo ponemos en términos de C, entonces nos queda una ecuación de segundo grado en AS. Al despejar en esta ecuación AS, nos resulta esta ecuación que el ingeniero Sick nos presenta en su tesis. Entonces esta sería el área de acero. Entonces encontramos, metemos el momento MU en kilogramos fuerza metro. Eso sería lo que iría aquí. Metemos B, sería estos 15 centímetros. F'(C) lo metemos en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Son 281. El FE también lo metemos en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Aquí iría. Y aquí otra vez F'(C), ¿verdad? En kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. BW es 15, ya dijimos, va aquí y va aquí. Y el D es 41 centímetros, que va aquí y va aquí. Entonces si ustedes despejan, más bien hacen ese cálculo, eso les va a dar a S igual a 8.69 centímetros cuadrados. Eso sería para momento negativo, tal y como que lo estamos diciendo. Para momento positivo serían 8115 los kilogramos fuerza metro. W sería 90, D igual a 41 centímetros siempre, y F'(C) en 281 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, al igual que F', otra vez los mismos datos. Eso les va a resultar en 5.30 centímetros cuadrados. Ahora, todos esos datos provienen de esta sección que aquí les hemos presentado. Entonces
Entonces se consideraron 4 centímetros que habían entre el centroide del acero y el borde superior, este borde superior. Eso significa que el peralte, si P es 45 centímetros, le quitamos esos 4 centímetros y ya está, tenemos esta distancia, que sería el D menos, o sea, 41 centímetros. 45 menos 4. Esa misma distancia se consideró para el peralte positivo, es decir, esta distancia sería la que hay desde el borde superior hacia el centroide del acero que tenemos proyectado colocar en la parte baja de la viga. Entonces, como tenemos 45 centímetros de peralte total, aquí está, menos esos 4 centímetros, pues podemos considerar que estamos hablando de 41 centímetros también. Aunque aquí en el dibujo aparecen 5. Aquí tuvimos un pequeño error, son 4 centímetros en realidad. Igual no hay gran diferencia si ponemos 5 o 4. Lo importante es que se utilice en obra justamente lo que hemos proyectado en cálculo. Entonces digamos que si proyectamos 4 centímetros, aquí un error tipográfico en realidad, entonces son P45, entonces el D positivo sería 41 centímetros también. Entonces, en el caso de los 869 centímetros cuadrados, eso sería lo que habría que colocar en 90 centímetros. Es decir, en el S más B. Se debe hacer una relación proporcional para encontrar cuánto deberíamos de colocar a cada cuánto. Según los cálculos encontramos que usar número 5 a punto 20 equivale a 869 centímetros cuadrados por cada 90 centímetros. Y para momento positivo habíamos encontrado 5.30 centímetros cuadrados. Entonces esos 5.30 centímetros cuadrados, si usamos dos números 6 tenemos 5.70, que de hecho es más que los 5.30 centímetros cuadrados. Entonces de hecho estamos bien. Ahora, si nos vamos al paso 4, en el que lo que tenemos que verificar es el acero requerido para los límites máximo y mínimo. Verificamos primero la cuantía de refuerzo para momento negativo. Entonces, eso es igual a S dividido B a S negativo, ¿verdad? Dividido BW por D. ¿Pero qué BW tenemos que usar en la pregunta? Entonces, ¿por qué usamos 28 centímetros como ancho? Bueno, aquí, a lo largo de la parte angosta del nervio, la cual tiene lugar de los 100 metros, de los 100 centímetros, perdón, en adelante, desde el borde superior, 100 centímetros. A partir de ahí tenemos un ancho constante, y ese ancho constante es 15 centímetros. Aquí aparece 28, pero en realidad es 15. El que es 28 es el que tenemos aquí en el extremo. Ese sí es 28 centímetros. Esto debido a que pues habíamos dicho que iba a variar íbamos a variar la sección a lo largo de ese metro o esos 100 centímetros desde el rostro
desde el borde superior de la viga de apoyo. Entonces, el que nos toca usar es de hecho este valor de 28 centímetros porque es el que es relevante, ¿sí? Es esta sección específicamente a la que nos referimos, es a ese ancho al que nos referimos, el que tiene lugar de la sección en el rostro del nervio en su interfase con la viga. Ahí, en la interfase del nervio con la viga de apoyo, el ancho es de 28 centímetros. ¿Por qué? Bueno, porque eso es como se nos ha sugerido, esa es la dimensión que se ha sugerido, es decir, que varía de 28 a 15 a lo largo de 1 metro o 100 centímetros. Bueno, entonces, siendo así, esa es la razón por la cual se usa ese valor de 28 centímetros para B sub W. Y el peralte efectivo para momento negativo, D negativo, es 41 centímetros. Ahora, si agarramos ese 869 y lo dividimos por 28 por 41, nos da 0.0076. Entonces, estamos verificando si estamos bien o no con los cálculos de refuerzo para momento negativo. Entonces, como esta sería la cuantía, esta es la cuantía de refuerzo calculada, ¿cuál sería la máxima? Bueno, la máxima sería, viene dada por nuestra ecuación que tenemos acá, que es 0.85 por beta sub 1 por F'(C) dividido FY. Todo eso multiplicado por 87.000 dividido 87.000 más FY. Entonces, hacemos ese cálculo y lo hacemos en unidades inglesas. Recordemos que estamos usando F'(C) de 4 KSI y FY de 60 KSI. Si hacemos el cálculo, nos da que el ρ balanceado es 0.029. El ρ máximo de hecho es la mitad de ρ balanceado, y el ρ balanceado entonces lo multiplicamos por 0.5, 0.029 por 0.5 nos da 0.0143, que es mucho más que 0.0076. Como eso es así, es decir, que el ρ negativo es mucho menor que el ρ máximo, entonces decimos que estamos bien en nuestro cálculo. Si hacemos la figura aquí de la sección, aquí tenemos una figura un poco más detallada de la sección, que de hecho nos va a servir. Aquí tenemos el perante total, que es 45 centímetros, los 36 centímetros que tiene como peralte el alma de la viga nada más. Tenemos un ancho abajo BW de 15 centímetros. Eso sería para la parte recta de la viga. Para la parte recta, no para la parte en la cual ha variado dentro de ese metro desde el borde, ¿sí? Esto ya es para la parte recta de la viga. Me refiero a esta parte, ¿sí? De aquí para allá. Entonces, tenemos que ver qué tanto varía en realidad la sección, porque es una sección tipo trapecio, ¿verdad? La del nervio.
y con una pendiente de 1 contra 12. Entonces por cada 12 centímetros vamos a tener 1 centímetro de ensanchamiento solamente de un lado, ¿verdad? Eso significa que por una relación de proporcionalidad, aquí tenemos x, podemos decir que x es a 36 como 1 es a 12. Eso nos da que x es igual a 36 dividido 12 y eso es 3. O sea, 3 centímetros es lo que aumenta la sección de cada lado al viajar desde este nivel hasta este. Es decir, al recorrer esos 36 centímetros hemos aumentado x y x de cada lado, es decir, 3 y 3 de cada lado, eso es 6 centímetros. Entonces 15 más 6 nos da los 21 centímetros que tenemos aquí, 21 centímetros. Entonces aquí está el cálculo. B más 2x es 15 más 2 por 3, eso es 21. Ahora, vamos a calcular el ancho promedio del nervio, que de hecho lo encontramos con el ancho, la sumatoria de este ancho más este dividido 2, eso nos da 15 que tenemos abajo más 21 que tenemos arriba, lo dividimos entre 2 y nos da el ancho promedio. Aquí está ese cálculo y eso nos da 18 centímetros. Ese es el ancho promedio. Entonces, ese ancho promedio nos va a servir ahora mismo porque vamos a verificar la cuantía de acero por retracción y claudado en el concreto contra la cuantía del área total de la sección. Que le vamos a llamar ρ total. Entonces ρ total es el área de acero negativa dividido ese ancho por medio multiplicado por P menos H, que es, no es sino, P es esto, el peralte total, H es el espesor de la losa, eso nos deja que P menos H es el peralte del alma de la viga solamente, ¿sí? Solo la viga, eso nos da 36 centímetros, ya lo sabemos. Aquí lo tenemos, 36 centímetros. Entonces, B por P menos H más B por H. Eso sería el denominador. De este cálculo de la cuantía total. Es decir, el acero negativo dividido B por P menos H más B por H. En este caso el B que usamos tiene una connotación de ancho de la sección para momento negativo, que sería de hecho S más BW. Entonces S más BW es de hecho 0.15 más 0.75 más 0.15 metros o 75 centímetros más, que sería S, más BW que es 15 centímetros, eso nos da 90 centímetros, eso es lo que tenemos aquí. Y 9 es el H, es decir, este espesor de la losa. Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado en realidad? Bueno, se ha encontrado el ancho promedio, eso es B barra, y ese B barra lo multiplicamos por esta altura. Aquí está ese cálculo. Y a ese le sumamos el B por H, que en donde B es, y como dijimos, S más BW. Aquí está.
90. Es decir, el ancho de la sección, si eso es S más B, ¿verdad? Entonces, lo que estamos calculando es, en ese segundo término, el denominador sería toda esta área. $90 por 9. Entonces 18 por 36, ¿verdad? Un ancho promedio de 18. Nos daría algo como esto. $18 por 36, aquí está, más 90 por 9, es decir, 90, que sería el S más B por el H. Entonces sería toda esta área. Y ese sería el denominador de el cálculo de rho total. Entonces el área de acero negativo dividido B barra por P menos H más B por H, en donde B es S más B, que en este caso es 90 centímetros. Ese cálculo les tiene que dar, aquí tenemos el B igual a B más S, 15 más 75 igual 90. Entonces el rho total al hacer este cálculo les va a dar 0.00596. Y la cuantía de refuerzo por retracción y fraguado es 0.0018 para concreto con FY igual a 60 KSI. Eso significa que se ha aplicado, de hecho, casi al triple de refuerzo para resistir el momento negativo. Por lo tanto, se cubre también con creces de sobra el acero por retracción y fraguado. Ese acero por retracción y fraguado debe colocarse en el otro sentido, en el sentido transversal a la dirección de los nervios, ¿sí? Pero en el sentido de los nervios ya se ha colocado suficiente acero como para cubrir esa cuantía mínima por retracción y fraguado. El punto 4B o el paso 4B sería verificar para momento positivo la cuantía de acero, el rho max actual dividido el AS más actual, que es 5.70 centímetros cuadrados. Regresemos. Recordemos que habíamos colocado dos números 6, es decir, 570 centímetros cuadrados para cubrir los 530 centímetros cuadrados que nos había pedido el momento de 8115 kilogramos fuerza metro. Entonces, habiendo hecho eso, colocamos a S actual como 570 centímetros cuadrados dividido B por D más. En este caso B es BW en la sección recta no variable del nervio, que es 15 centímetros para la superficie inferior de la viga del nervio, es decir, 15 centímetros, y 41 centímetros sería el de más, el peralte efectivo. Eso les va a dar 0.0093. Y la cuantía mínima de acero, rho mínimo, se puede calcular como 14.1 dividido FY, o sea, 14.1 dividido 4200. Esto en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. El FY debe ir en este cálculo. Y eso nos va a dar 0.003357.
La cuantía máxima de acero ya ha sido calculada previamente, de hecho, para esta sección, y nos había dado 0.0143. Entonces, al verificar que el ROMAS actual sea mayor que el mínimo y menor que el máximo, que las máximas cuantías de acero menor y mayor que la mínima, entonces podemos ver aquí que ese .0093 que nos había dado la cuantía de acero actual positiva es de hecho mayor que la mínima y menor que la máxima. Entonces estamos bien. Ahora, ¿cuál sería el quinto paso? Bueno, el quinto paso tiene que ver con el corte a una distancia D y a 1 metro del borde, de hecho es a 1 metro del borde superior, ¿sí?, de la viga. La distancia D, esa sí la medimos a partir del borde inferior, pero la distancia de 1 metro sí la medimos a partir del borde superior. Ahora, aquí tenemos ese esquema en el cual esas distancias han sido ya representadas. Entonces, como habíamos dicho, teníamos aquí proyectado el borde inferior de la viga de apoyo y aquí tenemos proyectado el borde superior de la viga de apoyo. Entre esos dos bordes en planta teníamos 5 centímetros de espesor, de distancia. ¿A qué 5 centímetros nos estamos refiriendo aquí? Bueno, regresemos al principio y lo recalcamos entre este borde y este borde. Entre esos dos tenemos 5 centímetros. Eso es lo que tenemos aquí representado, los 5 centímetros entre dichos bordes. El borde inferior y el borde superior de la viga de apoyo. Ahora, lo curioso es que el D lo medimos, de hecho, el D lo vamos a medir desde el borde inferior. Y el metro, si lo vamos a medir, el metro a lo largo del cual varía el nervio, lo vamos a medir desde la superficie, o más bien desde el borde superior de la viga de apoyo. Recordemos que aquí van las vigas de apoyo, ¿sí? Entonces las vigas de apoyo vamos a volver a repetir, aquí están nuestras vigas de apoyo, y aquí tenemos el borde inferior y aquí tenemos el borde superior. Esos dos bordes están separados a una distancia de 5 centímetros. Entonces, siendo así, tenemos que hacer una serie de operaciones aquí que tienen que ver con regla de 3, proporcionalidad directa. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar el corte actuante, primero a una distancia de D del apoyo. Y lo que primero hacemos es encontrar el corte y el momento actuales a cualquier distancia x1 del centro de la viga. Esto para que se den una idea a la hora de que tengamos que deducir una ecuación para el momento y para el corte, pues lo podemos hacer. Esta es una de las muchas maneras que hay de hacerlo. Sabemos que tenemos una forma parabólica para la manera en cómo varía el momento a lo largo de nuestra vida. Ahora,
Sabemos que tenemos en cada extremo un valor de momento negativo WL cuadrado dividido 11. Y en el centro exactamente tenemos el valor máximo de momento, que sería WL cuadrado dividido 16. Entonces vamos a utilizar la forma general de una parábola para tratar de deducir la ecuación. Entonces, para una parábola centrada en la intersección del eje X2, le vamos a llamar al eje que tenemos aquí en celeste, en el cual hemos agarrado el eje X1, el que tenemos aquí sería nuestro eje X1, y este eje X1 lo que hemos hecho es que le hemos bajado una distancia que es igual de hecho a WL cuadrado dividido 16, y eso es lo que nos da el eje X2. Es decir, no hay diferencia entre los ejes X1 y X2, excepto su ubicación a lo largo del eje MU, su intersección con el eje MU. Entonces, lo que hacemos es entonces decir, bueno, que vamos a definir', un momento MU', que es función de X2, de esta coordenada X2, la cual tiene su origen en el centro exactamente de la viga. Entonces X2 se empieza a contar desde acá, y vamos a decir que MU' X2 es una función de X2 al cuadrado y multiplicado por K. Ahora bien, cuando X2 es igual a L medios, de hecho lo que tendríamos es que MU' es igual a esto más esto. Es decir, que si estamos de acuerdo en que aquí estamos en un valor de X2 igual a L medios, entonces en X2 igual a L medios, el valor de MU X', si lo medimos hacia arriba, sería esto más esto. Es decir, WL cuadrado dividido 11 más WL cuadrado dividido 16. Aquí está. Bueno, al hacer la sumatoria nos queda 27 dividido 176 por WL cuadrado. Eso sería el valor de MU' en X2 igual a L medios. Si venimos y encontramos K a través de este valor que hemos encontrado aquí, en esta ecuación, metemos el valor de MU en X igual a L medios y sustituimos X2 como justamente L medios. Entonces aquí tenemos el despejar K, nos daría que K es igual a MU' como una función de X2, el valor en L medios dividido X2 al cuadrado. Aquí está. Y X2 es igual a L partido 2. Al hacer la simplificación algebraica nos da que K es igual a 27 partido 44 por W. Eso significa que MU' de X es igual a que, habíamos dicho que igual a K por W por acá por X2 al cuadrado. Y K nos dio W 2744 dividido W, entonces nos queda que MU' de X es igual a 27 dividido 44 por W por X2 al cuadrado. Ahora vamos a corregir entonces MU de X sub 1 como con resultado que acabamos de obtener, que es MU' de X2.
Entonces vamos a decir que mu como una función de x1, es decir, ya no medido desde acá, sino desde aquí. ¿Sí? Este sería el eje x1. Entonces, ¿qué vamos a decir? Simplemente vamos a decir que mu de x1 es igual a ¿qué? Al valor que tiene lugar en x1 igual a 0 más el valor que ya calculamos que es mu' de x2. ¿Sí? Entonces aquí está. Aunque de hecho ese sería un valor negativo. ¿Sí? Entonces sería mu de x1 sería igual a w por l cuadrado de 16 menos esta corrección que es mu' de x2. Dado que el momento es positivo cuando estamos en x1 igual a 0, entonces por ejemplo es positivo y es igual a wl cuadrado de 16. Entonces mu' por x de x2, que ya sabemos que es igual a 27 dividido 44 por wx cuadrado, x2 al cuadrado, eso nos da que en x2 igual a 0, mu' es 0. ¿Verdad? Entonces ahí podemos ver que funciona, nos da una pista de que se funciona. Ahora la realidad es de que x1 es igual a x2, solo había una diferencia en cuanto a al valor, al eje del cual estábamos hablando, pero en realidad no hay un desfase en el sentido horizontal, solamente en el sentido vertical era ese desfase. Entonces al hacer x1 igual a x2, ya podemos escribir esto, que mu' de x1 es igual a mu' de x2, y entonces esta ecuación que tenemos acá ya la podemos escribir de esta manera. mu de x1 es igual a w por l cuadrado de 16 menos mu' de x1. ¿Y a qué es igual mu' de x1? Sería entonces a 27 dividido 44 por w por x1 al cuadrado. Ahora mu de x1 entonces nos quedaría que es igual a ese wl cuadrado de 16 menos 27,44 de w por x1 elevado al cuadrado. Esta sería la ecuación que estábamos buscando y la pueden utilizar para este caso en particular. La única salvedad que hay que hacer es que x1 se mide desde el centro de la viga. Esa es la clave. x1 se mide desde el centro de la viga. Entonces aquí hay una serie de comprobaciones. Por ejemplo, x1 igual a L medios. Si ustedes hacen la sustitución acá, ponen L medios en x1, les va a resultar que en L medios es menos w por L cuadrado dividido 11, que es justamente el valor del momento en x1 igual a L medios. Ahora, ¿qué pasa si L es igual a 9? Entonces, si L es igual a 9, L medios es igual a 450 metros. Si queremos calcular qué pasa con el momento, cuál es el valor del momento en 1.05 metros del borde, entonces tenemos que restarle esos SL medios, encontrar esa distancia que hay desde el centro de la viga hasta cuando tengamos una distancia desde el borde
inferior igual a 1.05 metros. Ahora, ¿por qué 1.05 metros? Bueno, porque resulta que la distancia que en realidad estamos midiendo es, para todas las medidas de L, en realidad es desde el borde inferior, pero ese metro que nos dieron es en realidad medido desde el borde superior de la viga de apoyo. Entonces, como tenemos una distancia de 5 centímetros aquí y aquí tenemos una de 1 metro, entonces en realidad desde el borde inferior de la viga de apoyo hasta donde termina de variar, desde el borde, repito, desde el borde inferior de la viga de apoyo hasta donde termina de variar la sección, tenemos una distancia de 105 centímetros o 1.05 centímetros, es decir, 1 metro más los 5 centímetros que aquí aparecen. Estos son 105 centímetros en realidad. Entonces, por eso necesitamos encontrar, si necesitamos encontrar el momento, cuál es el valor del momento en esa sección, a una distancia de 1 metro del borde superior, pero 1.05 del borde inferior de la viga de apoyo, entonces sería en x1, nos tiene el valor de x1 que tenemos que utilizar en la ecuación que acabamos de encontrar en esta, es L medios menos esa distancia de 1.05. L medios es 450. Al restarle a 450 a 1.05 nos da que x1 es 345. Entonces ese es el valor que usamos en 345, perdón, aquí es 345. Y hacemos la sustitución en nuestra ecuación para el momento. Eso nos da esto, menos 3.592.81 kilogramos fuerza metro. Si lo transformamos a libras pulgada, aquí está, primero multiplicamos por 2.2 libras fuerza que tiene cada kilogramo, y ahí por 3.28 pies que tiene cada metro, y de ahí por 12 pulgadas que tiene cada pie. Y eso nos va a dar menos 311.109 libras fuerza pulgada. Ahora este dato lo vamos a usar después, hay que guardarlo. Vale decir que a la hora de querer encontrar una ecuación para el momento se puede seguir este procedimiento, o hay una infinidad de otras formas de encontrar una ecuación como esta. Para nuestro examen va a bastar con que utilicemos la ecuación sin hacer la deducción. Ojo, no es necesario hacer toda esta deducción para poder utilizar la ecuación a la hora de nuestra evaluación. Entonces se puede utilizar esta ecuación con libertad. Ahora, si nos vamos ahora propiamente a los cálculos del cortante, el corte a una distancia X del apoyo izquierdo, ¿cómo lo mediríamos? Sería la pregunta. Bueno, ¿cómo lo calcularíamos? Si tenemos una viga simplemente, no simplemente apoyada, sino más bien una viga como esta, en la cual se está aplicando un corte W, una carga distribuida uniforme W, entonces el corte de todos modos varía linealmente a lo largo de la viga. W dividido por L dividido 2 sería la reacción en cada uno de los lados. Aquí estarían esas reacciones representadas. Y a una distancia X cualquiera tiene que existir un corte. ¿Cuál es el valor de ese corte? Sería la pregunta. En ese corte, aquí lo tenemos como B. Si hacemos sumatoria de fuerzas igual a 0, todo lo que va hacia arriba lo tomamos como positivo. Tenemos que W por L dividido 2 más este W por la distancia X
¿verdad? Que sería negativo, de hecho, menos el corte, tiene que ser igual a 0. Eso significa que B es igual a W por L medio menos X. Ahora, si queremos calcular, esto sería para cualquier valor de X medido desde el borde izquierdo de la viga. Ojo que aquí no estamos midiendo desde el centro, como para el caso del momento, para el caso de la fórmula que encontramos para el momento. Aquí sí estamos midiendo desde el borde izquierdo de la viga, desde ahí medimos el valor de X. Entonces, si queremos calcular el corte de una estancia D igual a 41 centímetros del borde inferior, ¿cómo lo haríamos? Bueno, simplemente sustituimos D igual a 41 centímetros en esta ecuación, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos da? W 1603 por L medios, que es 450, menos X, que es 41 centímetros o 41 metros. Eso nos da 0.41 metros. Eso nos da 6.556.27 kilogramos de fuerza. Ahora, lo que nos interesa es calcular lo que resiste la sección a esa distancia D del borde inferior de la viga. Del borde inferior de la viga de apoyo. Entonces, a este primer corte le hemos llamado Φ sub C por B sub C1. Vamos a decir que Φ sub C por B sub C1 es igual a Φ sub C por 2 veces la raíz de F' por B sub W por D. Entonces, ¿qué valor de B sub W tenemos que utilizar? Aquí tenemos el cálculo. B sub W es el ancho promedio a una distancia D, a esa distancia D. Eso va a ser igual a, ese B sub W va a ser igual a esta ecuación que tenemos aquí, que es igual a este B mayúscula más un doceavo de P menos H por 2 dividido 2. Ahora, ¿de dónde viene esto? Para ver de dónde viene esto tenemos que revisar nuestra figura. Entonces, para comenzar, el B es el ancho de la sección, de la parte inferior de la sección, de la superficie inferior de la sección del nervio, a una distancia D igual a 41 centímetros del borde inferior de la viga de apoyo. Aquí está, D igual a 42 centímetros. Ahora, del borde superior, desde el borde superior tenemos una distancia de D barra igual a 41 menos 5, y eso es igual a 36 centímetros. Entonces esto lo tenemos más claro en esta figura, en el que tenemos el D barra, aquí lo tenemos, igual a 36 centímetros, 41 menos 5. Vamos a aumentar un poco aquí. 41 menos 5 igual a 36. ¿Por qué? Bueno, porque estamos midiendo desde el borde superior de la viga de apoyo, o sea, desde este borde. De ahí medimos el D barra, porque tenemos que ponernos en perspectiva en este cálculo desde el borde superior de la viga de apoyo, porque desde ahí es donde tenemos los 100 centímetros de referencia, a lo largo de los cuales varía la sección del nervio. Entonces, ¿qué decimos? Que la distancia X que ha disminuido este lado de la sección del nervio, que está este X, es
a esta D barra como toda esta distancia es a los 100 centímetros. O sea, es una simple relación de triángulos. ¿A qué es igual esta distancia? Que es la totalidad de lo que este lado del nervio cambió en ancho. Bueno, simplemente sería igual a el ancho aquí en la parte más ancha menos el ancho aquí en la parte más baja, más angosta, que es de 15. Entonces aquí es 28 y aquí es 15. Entonces, ¿cuánto cambió? Lo que cambió fue 28 menos 15. O sea, esto menos 15, que es aquí. Aquí está, dividido 2. Porque 28 menos 15 sería lo que cambió en total, tomando en cuenta este lado y este. Entonces la mitad sería lo que cambió solo de uno de los lados. Eso sería 28 menos 15 dividido 2 es 6.5 centímetros. Entonces vamos a decir que esto es 6.5, es a los 100 centímetros. Aquí está, 6.5 es a 100. Como este pequeño x, que es el que queremos encontrar, es a los 36 centímetros de barra. Aquí está planteada esta relación de proporcionalidad, y al despejar x nos da que x es igual a 2.34. Entonces, ¿a qué va a ser igual b? Es decir, el ancho de la sección en la superficie inferior del nervio. En la superficie inferior del nervio, entonces, SB va a ser igual a el ancho en la parte más ancha, valga la redundancia, de la sección, que es 28, menos justamente esos x que nos dio 2.34, aquí está, multiplicado por 2. Y eso nos va a dar 23.32 centímetros. Ese es B. Entonces voy a repetir. Aquí lamentablemente me salió un poco del... No me había dado cuenta que me había salido del espacio en el cual estamos haciendo la grabación. Entonces les voy a poner aquí que este B es igual a 28 menos 2 por 2.34. Eso es 23.32 centímetros. Ese es el valor de B. 23.32 centímetros. Aquí está de todos modos. Ahora, si encontramos el corte actuante, que actual, como quieran llamarle, a una distancia D del apoyo, ¿verdad? Que eso fue lo que ya hicimos, de hecho. Y que nos dio un resultado de 6.556.17 kilogramos de fuerza. Y lo queremos comparar con lo que resiste en esa misma sección, a D igual a 41 centímetros del borde inferior de la viga de apoyo. Entonces eso sería phi sub C por B sub C1. Y habíamos dicho que era phi sub C por B sub C1 igual a phi sub C por 2 por la raíz de F' C por B sub W por D.
Entonces recordemos que el phi sub c, que es el factor de resistencia para el concreto sometido a cortante, que es de 0.85, lo multiplicamos por el 2, que es parte de la fórmula, de ahí lo multiplicamos por la raíz de f'c en PSI, que es 4000, raíz de 4000, y de ahí lo multiplicamos por ¿qué? B sub W, que en este caso va a ser el ancho promedio de la sección. Entonces recordemos que ese B era el ancho de la sección inferior, en la superficie inferior del nervio. En la superficie superior del nervio, es decir, en la superficie que nos interesa encontrarlos, el ancho es a una superficie promedio, perdón, a la altura media del nervio. Tal vez aquí se valdría la pena hacer un dibujo. Entonces, ese B, de hecho lo encontramos en la superficie inferior, aquí. La pendiente siempre es 1 por cada 12. Un centímetro que aumenta de ancho por cada 12 centímetros que nos vamos a lo alto. Entonces, el ancho promedio es lo que nos interesa encontrar. Eso sería el B sub W, en este caso, en esta fórmula. Entonces, si aquí tenemos una variación de esto que teníamos aquí, si todo esto era P, que era 45, si esto que tenemos acá es el espesor de la viga, que es 9, este es P menos H, lo que tenemos aquí, ¿no? Eso sería P menos H es 45 menos 9 igual 36. Bueno, entonces, ¿cuánto es este BW? Sería la pregunta. Aquí me salí del donde estaba explicando. Entonces la pregunta es ¿cuánto sería BW? Bueno, simplemente sería igual a BW va a ser igual a este B, que es el ancho en la superficie inferior, que acabamos de encontrar a esa distancia D del borde inferior de la superficie de la viga de apoyo, más toda esta altura, que es 36, que de hecho en la fórmula sería P menos H multiplicado por un doceavo. Todo esto, pero eso sería lo que aumentaría, lo que habría aumentado a lo largo de toda la altura, ¿sí? De un solo lado. Entonces eso lo tenemos que dividir entre 2 y ahí multiplicarlo por 2
de hecho, tal y como lo hemos colocado acá. Que he hecho este por 2 y he dividido por 2, pues lo podríamos eliminar, pero por una cuestión de claridad quisimos dejarlo ahí, ¿verdad? Entonces, si hacemos este cálculo, simplemente nos va a dar, todo esto nos va a dar 3. Entonces, insisto, lo que estamos encontrando es cuál es el ancho de la sección a la mitad de la altura, que sería justamente, como podemos ver aquí, B más estas dos pequeñas distancias que les he dibujado en rojo a la mitad de la altura, ¿verdad? Es decir, a una distancia desde el borde inferior, que es igual a P menos H dividido 2. Entonces, ¿cuánto ha aumentado de cada lado? Es decir, ¿cuánto es cada uno de estos aumentos de ancho? ¿Cuánto es? Bueno, la pendiente, ¿verdad? Que es 1/12 multiplicada por esa distancia, que es P menos H dividido 2. Y luego lo multiplicamos por 2 y ya tenemos estos dos anchos. Le sumamos B y ya tenemos BW. Entonces, tal es el cálculo que tenemos aquí. B más 1/12 de P menos H por 2 dividido 2. Entonces, les decía que esto que tenemos acá es 3 y B nos da 2332. Eso significa que 2332 más 3 nos da el ancho BW igual a 2632 centímetros. Pero 2632 centímetros es igual a, al multiplicarlo por o dividirlo por 2.54, nos da 10.36 pulgadas. Eso es lo que metemos aquí en esta ecuación como BW. Y en cuanto a D, ¿qué es D? Bueno, D son los 41 centímetros de la sección de peralte efectivo de la sección, y eso es 16.14 pulgadas. Eso lo metemos acá como D. Entonces, al hacer todas estas multiplicaciones de 0.85 por 2 por la raíz de 4000 por 1036 por 1614, nos va a dar 17.978 libras fuerza. Eso es 8.172 kilogramos fuerza. Ahora bien, entonces, ¿qué vamos a tener como resultado? Que si BC1, que es esto, nos dio mayor que BU1. Es decir, lo que resiste, el corte que resiste la sección de concreto a esa distancia D igual a 41 centímetros del borde inferior de la viga de apoyo es mayor. Recordemos que ese cálculo que vamos a hacer nos dio 8.172 kilogramos fuerza. ¿Cómo se compara con lo que actualmente, lo que de hecho está recibiendo de corte en esa sección, que nos dio que era 6.556.27? Entonces, como phi por BC1 es de hecho mayor, lo que resiste es mayor que lo que está actuando, tal es lo que estamos diciendo aquí, ¿sí? Al comparar, vemos que lo que resiste es mayor que lo que actúa en cuanto a corte en la sección. Eso significa que no se requieren estribos. Entonces no se requieren estribos, dado que el corte resistente es mayor que el corte actuante a una distancia D igual a 41 centímetros o 16.14 pulgadas del borde inferior de la viga de apoyo. La viga de apoyo que está ahí soportando a
este nervio, una de las dos vigas de apoyo que soportan a cada tramo de nervios continuos que estamos diseñando. Ahora, el corte de una distancia de 1,05 metros, que ya hemos explicado por qué 1,05 metros y no 1 metro, porque estamos midiéndolo desde el borde inferior, en tanto que el metro, ese metro en realidad viene medido desde el borde superior, o más bien de la superficie superior del nervio, o más bien, perdón, recordemos que este 1,05 es medido desde la superficie inferior, o desde el borde inferior de la viga de apoyo, en tanto que el 1 metro está medido, ese 1 metro de distancia está medido desde el borde superior de esa viga de apoyo. Entonces, la distancia que tenemos que utilizar es x igual a 1,05 en nuestra ecuación. Entonces, BU2 le vamos a llamar, es 1603 por 450 menos 1,05. Eso nos va a dar 5.530 kilogramos fuerza o 12.167 libras fuerza. Lo que resiste la sección a una distancia x igual a 1,05 metros del borde inferior es lo que tenemos que calcular ahora. A este cálculo le vamos a llamar phi sub c por b sub c2. Entonces phi sub c por b sub c2, si usamos la misma ecuación de la CI, que es phi sub c por 2 por la raíz de f' por bw por b, y en este caso 0.85 es phi sub c para concreto, factor de resistencia por corte para el concreto, 2, la raíz de 4000, y de ahí b sub w sería el ancho promedio, que a esa distancia de 1 metro sabemos que en el borde, en la superficie inferior del nervio es 15 centímetros, le agregamos los 3 centímetros que varía hasta la mitad de la altura y eso nos da 18 centímetros. ¿Cómo se realiza este cálculo? De la misma manera en cómo se realizó este. Solo que aquí el B no sería 2332, sino 15. Porque ese es el ancho de la superficie inferior del nervio a una distancia x igual a 1,05 metros. Es decir, donde el nervio ya no varía de sección. Es decir, a partir de esta sección. Entonces, 15 más 3, 18 centímetros, eso es 7.09 pulgadas. Esos 709 son los que metemos aquí como B sub W. Y el D siempre sí sería 41 centímetros, es decir, 16.14 pulgadas. Al multiplicar todo esto nos da 12.304 libras fuerza o 5.592 kilogramos fuerza. Como phi sub c por b sub c 2 es mayor que BU2, tal y como lo podemos ver aquí, que nos dio 5.592 kilogramos fuerza, lo que resiste la sección de concreto a esa distancia de x igual a 1,05 metros, que de hecho es mayor que los 5.530 kilogramos fuerza. Pero si se dan cuenta está un tanto ajustado, ¿no? Todavía este es mayor que este, lo que resiste es mayor que lo que actúa, entonces se podría decir que estamos bien, tal y como aquí lo estamos declarando. No se requieren estribos, que es una premisa fundamental en el diseño de losas nervadas, que los nervios en sí mismos no lleven estribos. Entonces tenemos que calcular que lo que el concreto resiste, la sección de concreto resiste por sí sola, sin estribos, sea mayor que el corte que está siendo aplicado, el corte actuante proveniente de las cargas gravitacionales últimas. Ahora vamos a hacer una nota aquí y vamos a proceder a calcular
con más detalle el phi sub c por b sub 2. B sub c2, que aquí lo vamos a denominar phi sub c por b sub c2' con la ecuación 11.321, y este procedimiento en realidad solo aplica en el caso en que esto no ocurra, es decir, en que de hecho el phi sub c sea menor que el BU, o sea que el corte que resiste la sección de concreto sea menor. No fue este el caso. Aquí vimos que ajustadamente, de hecho, sí era mayor lo que resistía que lo que actuaba, pero lo vamos a calcular de todos modos para propósitos pedagógicos. Entonces, ¿cómo se hace este cálculo? Bueno, para el concreto de peso normal, la ecuación que usábamos era esta. Entonces, B sub C2', vamos a decir que es igual a 1.9 por la raíz de F'C, más 2500 por ρW, ahorita vamos a ver qué es ρW, por el corte que actúa en la sección que estamos, en la cual queremos calcular el corte resistente, por el D, el peralte efectivo del momento, dividido el momento que actúa, el momento último que actúa en la sección, en esa misma sección, por BW por D. Entonces observemos que esta manera de calcular el corte que resiste una determinada sección de concreto es función del corte actuante y del momento actuante en la sección. O sea, eso es lo que hace interesante este cálculo. Entonces, ¿qué es el ρW? El ρW sería calculado como el área de acero dividido B sub W por D, donde B sub W en este caso va a ser el ancho promedio en esa sección, que de hecho es 18 centímetros. El área de acero, pues es el área de acero negativo, ¿sí? Que de hecho nos dio 869 centímetros cuadrados. Entonces, al dividir 869 por 8 dividido 41, nos va a dar 0.01775. Ese 0.01775 es el ρW en esta ecuación, es el que vamos a meter aquí. Pero antes de ello vamos a revisar los demás términos. Entonces, phi sub c por b sub c2' sería 0.85, que es el phi sub c, multiplicando ya aquí a la ecuación, ¿verdad? Que ya habíamos mencionado. Entonces empezamos con 1.9, aquí está, por la raíz de F'C, que es la raíz de 4000. Recordemos que estamos en PSI, ¿verdad? Por 2500, aquí está, por ρW, que ya lo calculamos, que es 0.011775, aquí está, por BU, que nos había dado que era el corte último actuante en esa sección, 2167 libras, por D, que es 41 centímetros, que es 16.14 pulgadas, dividido el momento último que nos dio en esa sección, con X igual con una distancia 1.05 de 1.05 metros, y esa nos dio 311.109 libras fuerza pulgada. Entonces, por esto es que calculamos el momento último ya hace algunos pasos para poder hacer este cálculo. De ahí multiplicamos por BW, que es 7.08, ¿verdad? Que es de hecho el ancho promedio, 18 centímetros, es 7.08 pulgadas, por 16.14, que es el peralte efectivo D. ¿Sí? Entonces, eso nos va a dar, todo este cálculo nos da 13.476.65 libras fuerza, o 6.125 kilogramos fuerza, que como podemos ver es un cálculo más exacto
y nos da mayor que el otro valor que encontramos del corte. O sea, mayor que la manera sencilla de calcular el corte en esa sección. Es decir, aquí con este cálculo más depurado nos da 6.125 kilogramos fuerza, en tanto que con la manera sencilla de calcularlo nos dio 5.592 kilogramos fuerza. Entonces, este cálculo se hace cuando sospechamos que, si tenemos en cuenta el valor del momento y del corte actuantes, podemos encontrar, calculando más certeramente el corte resistente, un valor más alto del corte resistente. Pero este valor nunca puede pasarse de 3.5 por la raíz de F' por BWE por D. Este cálculo, de hecho, aquí ya no es necesario hacerlo en realidad, dado que es obvio de que esto es mucho mayor que esto, ¿verdad? Ahora, como phi por B sub C2' es mayor que BU2, entonces de hecho llegamos a la misma conclusión de que no se requieren estribos. Entonces, repito, este cálculo solo habría que hacerlo utilizando esta fórmula, o más bien esta, en el caso en el que nos encontremos con que al usar esta ecuación no obtenemos un valor tal como aquí dice, mayor o igual, ¿verdad?, que el corte actuante. Y esa es la razón por la cual realizamos este cálculo aquí, aunque no era necesario hacerlo por los resultados en este problema en particular, pero lo hicimos para que quedara registrado cómo es que se hace dicho cálculo. Y lo que podemos decir es que no se requiere modificar las cantidades de acero previamente encontradas, ni agregar estribos, ni aumentar la sección. Entonces, el diseño final simplemente es esto. Ya sabemos que los nervios tienen 15 centímetros, ¿verdad? Lo que se propuso está bien. Abajo, de ancho, ¿verdad? En la parte más baja, se encuentran espaciados a 75 centímetros. Es esa distancia. Entonces, centro a centro van a estar ubicados a una distancia S más B igual a 90 centímetros. Vamos a tener como refuerzo del momento positivo, del momento negativo, vamos a tener dentro de la losa número 5 a cada 20 centímetros y abajo vamos a tener dos número 6. En la otra dirección, sería la que viene aquí, queda como tarea encontrar cuánto sería la cantidad de acero que habría que colocar. En la otra dirección, la dirección transversal al eje de los nervios. ¿Cuánto sería este acero? El que deberíamos de poner, bueno, de hecho sería aquel correspondiente a el ρ o la cuantía de acero por retracción y fraguado del completo, que en este caso es 0.0018 multiplicado por el H, nos puede dar un determinado valor por el H, y por el H, que es 9 centímetros, y por 100 centímetros ahí nos va a dar la cantidad de acero por cada 100 centímetros que tenemos que colocar. Se deja ese cálculo al espectador de este video como una tarea que de hecho nosotros pues aquí no hicimos, pero ya es relativamente un paso trivial por realizar. Ese sería un procedimiento básico para diseñar losas nervadas o nervuradas en un sentido, tal y como lo ha documentado muy bien el ingeniero Ángel Sick en su tesis del año 88.
Sería interesante revisar las actualizaciones que este interesante documento, esta muy interesante y muy importante tesis, o sea, qué revisiones o qué mejoras se le podría hacer o actualizaciones se le podrían hacer a este trabajo del ingeniero SIC para adaptarlo a nuestro tiempo. Aquí se ha intentado realizar una adaptación, unas pequeñas adaptaciones, por ejemplo, con cuestiones como los factores de carga y de resistencia, pues eso sí, los actualizamos. En aquel entonces eran 1.4 para carga muerta y 1.7 para carga viva, ahora es 1.2 y 1.6 respectivamente, pues eso lo tuvimos en cuenta. Entonces, si se va a los resultados en la tesis, se va a encontrar algunas diferencias pequeñas. Esencialmente todo lo demás es lo mismo. Y dicho esto, pues les agradecemos por su atención a este video. Muchas gracias.